Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Francisco Velasco, soy gerente gremial de la Cámara de Comercio de Santiago y en nombre de nuestra asociación gremial le damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de charlas, que en esta ocasión es una alianza que realizamos con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y en conjunto también con el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Como les comentaba, este es un ciclo de 3 encuentros que tienen como objetivo aportar en la formación ciudadana a través del programa Foro Constitucional UC. Y el objetivo de este programa es entregar a la comunidad información lo más rigurosa y objetiva posible, pero presentada en términos sencillos, para favorecer su participación en el plebiscito del 25 de octubre del presente año y eventualmente en una elección de convencionales constituyentes, o bien puede ser mixta, que está prevista para el 11 de abril del próximo año. Estas charlas son impartidas por profesores de la facultad con material preparado por la Universidad Católica de Chile. Y bueno, hoy tendremos el privilegio de escuchar la exposición de la profesora Macarena Letelier Velasco. Macarena es abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y actualmente forma parte del Departamento de Derecho Procesal de esa misma casa de estudios. Además, dedicó muchos años al Derecho Constitucional como ayudante del profesor José Luis Sea. Como Cámara de Comercio de Santiago, esperamos que este encuentro sea un real aporte en la comprensión de este proceso constituyente y puedan participar, por supuesto, informados en el proceso que viene en nuestro país. A modo de información, el formato es una breve exposición de la profesora Letelier y va a estar también activo el chat por si quieren hacer algún tipo de pregunta, siempre en el ámbito académico, y si hay alguna pregunta que no puede ser respondida por esa vía, vamos a dejar un correo electrónico y posteriormente les llegará la respuesta a la pregunta que ustedes hagan. Sin más preámbulo, Macarena, te dejo al micrófono para comenzar la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Muy buenas tardes a todos, a todas las que nos acompañan. La verdad es que es un privilegio no solo hoy día representar como parte del cuerpo académico de la Universidad Católica en su Facultad de Derecho, sino que también como alguien que trabaja en la Cámara de Comercio de Santiago, en el Centro de Arbitraje. Así que la verdad es que es un encuentro bien especial para mí. A veces no siempre se unen las distintas facetas que uno tiene y lo que le gusta hacer. Así que una tremenda oportunidad de poder hoy día aportar en este programa, que como bien decía Juan Francisco, se ha denominado Foro Constitucional UC, que busca poder entregar información que al final aporta en la libertad de la votación de las personas. Una persona que está informada y que ejerce su voto, finalmente está participando en toma de decisiones. Y eso es muy importante desde el punto de vista de una educación cívica. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y en definitiva, no ejercemos este derecho de sufragio. Sea cual sea nuestra elección, aquí la verdad es que la mirada es netamente académica, ese es el objetivo. Y como decía Juan Francisco, si finalmente nos tenemos un espacio para poder reflexionar o ver preguntas que ustedes tengan, yo encantada. Y si no, vamos a dejar un correo electrónico para después poder contactarnos y seguir esta conversación, porque como es la base de lo que hemos hablado ya hace tiempo, dialogar finalmente entre nosotros, ciudadanos, es una tremenda herramienta que tenemos que instalar de manera permanente, sea cual sea los resultados, las decisiones, por mayoría, esa es la democracia. Nosotros queremos ejercitar como sociedad la capacidad de comunicación, que no solo consiste en el diálogo y en el que hablemos, sino que también en que aprendamos a escucharnos unos con otros. Así que voy ahora a compartir con ustedes la presentación. Este material está preparado, es un material formal preparado por la Universidad Católica, que se ha presentado en las diversas charlas. Yo les quiero contar que se han requerido bastante estas charlas en distintas instituciones, fundaciones, centros de padres, parroquias. La verdad es que aportar en esta oportunidad de informar a la ciudadanía también ha sido una tremenda oportunidad para los profesores y para la universidad. Voy a compartir pantalla.
y a ver, ahí se está viendo. Espérenme un minuto porque... Ahí sí, espérenme. ¿Se ve bien? ¿Caro, está bien viéndose? Perfecto, Maca. Ya. Bueno, este programa, Foro Constitucional UC, que en este minuto lo estamos dando en una alianza con la Cámara de Comercio de Santiago y con el Centro de Arbitraje, nos quiere contar un poco de qué manera podemos ir preparándonos para el proceso constituyente que viene y también entender muchas cosas de manera simple. La verdad es que yo le decía hoy día a algunos compañeros abogados, les decía, mira, yo creo que lo que vamos a contar hoy día a lo mejor uno lo estudió, pero uno como ciudadano que tiene no solo el derecho, sino que muchas veces la obligación de ejercer su voto, no siempre tiene claridad de los tiempos, de los procesos, de por qué una nomenclatura para un tipo de convención, para otro, cuáles son los plazos si eventualmente gana una opción. Y esa es un poco la idea hoy de ir respondiendo de manera fácil esas preguntas. Los contenidos de la presentación de hoy son bien básicos, son 4. Primero es la Constitución y cuáles han sido históricamente las principales ideas del constitucionalismo, el rol. Ustedes saben que finalmente el sistema legal es piramidal, en la cúspide está esta Constitución, y sin entrar en temas jurídicos más lateros, es importante entender que en esta pirámide las normas de inferior rango tienen que enmarcarse dentro de los límites que les van dando las normas de mayor rango. Entonces, en eso estriba y está la importancia de la Constitución, porque es nuestra norma que refleja también un pacto social. Vamos a conversar del proceso constituyente en Chile, cuál es el itinerario, cuál es la relación entre la Constitución y los problemas sociales, algunas discusiones públicas que han habido, tal vez algunos mitos o tal vez interpretaciones diferentes que si bien nosotros hoy día estamos lejos de clasificar qué interpretación puede ser más acorde a algo o no, queremos mostrar cuáles han sido los argumentos, ya sea hacia una decisión o hacia otra. Vamos a hablar también y a manifestar de qué se trata esto del quórum, qué es 2/3, a lo mejor y por qué no es mayoría simple, y qué significa si no se llega a los 2/3. También tratar de conversar entre todos al final, y esto puede ser una pregunta, ¿qué es esto de la hoja en blanco? ¿Pasa a ser una caricatura? ¿Tiene un trasfondo? ¿Por qué hablamos de una hoja en blanco? Y tiene una importancia hablar de que si eventualmente gana el apruebo, existe esta hoja en blanco, pero vamos a tratar de entender el por qué. El plebiscito del 25 de octubre, vamos a identificar cómo son las papeletas, cuáles son las preguntas. Muchas personas han preguntado en diferentes foros, bueno, pero ¿puedo contestar solo una o se va a entender que también contesté la otra si yo digo qué tipo de convención es la que a mí me gustaría ver? Entonces, eso también muchas veces son dudas que uno dice, ¿cómo lo voy a preguntar? Pero la idea es que hoy día preguntemos todo y yo pueda responder lo que más sepa y también lo que más pueda dentro de la mirada académica. Y la relación del cambio constitucional en democracia. Vamos a empezar con la Constitución misma. Nosotros entendemos, uno habla de la Constitución, ya habla de la Constitución de Estados Unidos del siglo XVIII, y uno habla de las distintas constituciones y procesos, pero muchas veces una palabra a la cual no le hemos ligado un concepto propiamente tal, un entendimiento. Y como yo les comentaba en un principio, dentro de una pirámide jerárquica de las normas que ordenan poderes del Estado, normas que ordenan atribuciones, derechos, finalmente un acuerdo de organización social, esta es la norma jurídica superior. Una norma que contiene la organización y los límites de los poderes del Estado. Miren qué importante, no solo cuáles se establecen, sino de qué manera actúan válidamente y cuáles son los límites que tienen en su actuar,
porque lo que se quiere es garantizar derechos y libertades de las personas. También esto responde a un pacto político, a un pacto social. Este es un acuerdo de reglas básicas que van a definir los fundamentos de la vida en sociedad. Y luego las políticas públicas, las leyes, los decretos, los reglamentos van a estar siempre supeditados a no ser inconstitucionales, ¿cierto? Porque nosotros acordamos una demarcación de límites en pos de los derechos, dignidades y libertades de las personas. Vamos a definir de manera muy básica y simple las estructuras generales o los contenidos básicos de cualquier constitución. Contemplan, en primer lugar, el diseño y la organización del Estado, el gobierno, las facultades del presidente, el Congreso Nacional, los tribunales de justicia y los órganos autónomos de control que contempla la Constitución, entre otros el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, etc. Por otra parte, las constituciones contienen decálogos o catálogos de derechos y también sus mecanismos de protección. ¿De qué manera, si yo tengo garantizado un derecho a la igualdad y lo veo vulnerado o amenazado, yo puedo ir en amparo de ese derecho para que se restablezca? Y de qué manera también yo lo hago conversar con una realidad, en definitiva. Estamos en este catálogo de derechos. Hoy día este es el capítulo 3 de la Constitución, el artículo 19 establece un catálogo de derechos. Han habido las discusiones doctrinarias, si están jerárquicamente contenidos o si el constituyente lo puso al azar. Y los mecanismos de protección, las acciones constitucionales y también el rol que tiene el Poder Judicial y distintas autoridades, en definitiva, en la protección de los derechos de las personas. Se establecen también principios de orden social en relación a la persona, a la sociedad, al Estado. Son bases que se reflejan en estas normas superiores de la sociedad y, como yo les digo, y reiterativamente les digo, marcan de alguna manera un paraguas, una limitación de atribuciones, de competencias, de lógicas que finalmente van a regular y a dirigir, porque van a poner los límites de las leyes, de las políticas públicas, del actuar en general, tanto de las personas como del poder público. ¿Cuáles son las principales ideas del constitucionalismo? Se habla de los derechos inherentes a la persona humana. La Constitución dice qué derechos tiene la persona humana o de alguna manera los reconoce porque son inherentes a que yo soy una persona humana. Los derechos derivan de la condición de ser persona. El Estado no es quien nos confiere el derecho a la dignidad. Yo tengo dignidad porque soy una persona, pero se reconoce y se garantiza. Por otra parte, la limitación que hablábamos del poder político, la separación de funciones, es muy importante en una democracia. Los equilibrios, los check and balance, que uno dice, bueno, pero ¿cómo yo controlo lo que hace un poder? ¿Qué herramientas tengo? ¿De qué manera? Eso le entrega también seguridad al país entero, porque la idea de esta separación de funciones y cumplimientos de roles es, en definitiva, tener el control, tener que no haya una acumulación de poder indiscriminado, donde no haya ninguna manera en que uno haga una accountability, un interpelar, un recurso, y eso en relación a los poderes del Estado y algunos funcionarios y organismos autónomos constitucionales que contempla la Constitución. La sujeción al derecho. En materia de derecho público, la ley es muy clara en su principio de legalidad y juridicidad, que yo puedo hacer lo que la ley permite, a diferencia del derecho privado, que por supuesto tiene límites cuando yo colisiono con el derecho de otro. La sujeción del poder político al derecho habla de quién es el titular en un cargo, de, por ejemplo, cómo actúa alguien que subroga, un interino. Todo eso tiene una definición y tiene normativas especiales. ¿Qué pasa si hay una vacancia? ¿Qué pasa si el funcionario que no era competente dictó el acto?
Entonces, esto es súper importante. Finalmente, el poder político tiene una sujeción al derecho que resguarda a su vez los derechos de las personas. También el respeto a los derechos humanos y a la orientación al bien común. Aquí toma relevancia una de las limitaciones que estableció la misma reforma constitucional aprobada en noviembre del año pasado, que es el respeto a los tratados ya vigentes sobre derechos humanos y, en definitiva, tomar en consideración, y esto pareciera ser de perogrullo, pero orientarse al bien común de las personas. Esa es también la misión de un organismo constituyente. Una democracia representativa. La soberanía popular finalmente establece que nosotros tenemos un pacto. Para que podamos vivir en sociedad tenemos que ponernos reglas, así como nosotros tenemos reglas en nuestras casas, tenemos algunas reglas en nuestros trabajos, en general en una convivencia, tengo que tener delimitado no solo por un entendimiento natural de dónde llega o hasta dónde yo puedo ejercer un poder porque colisiona con el otro, sino que también es algo sano para la convivencia. Pero esa soberanía popular para finalmente acordar, para consensuar un pacto social, radica en el pueblo, ¿cierto? Radica en los ciudadanos con derecho a voto, y por eso la importancia de este programa de la universidad y de poder informarlos a ustedes, porque ejercer ese derecho es muy importante. Es muy importante. Uno dice, bueno, pero es un voto más, es un voto menos, pero en definitiva es mi cuota dentro de una decisión colectiva. Las autoridades electas mediante el sufragio universal o nombrados conforme a la ley también ejercen representándonos a su vez en muchas materias. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejercicio de una soberanía popular directa cuando elegimos al presidente, cuando elegimos a los parlamentarios, pero por ejemplo la elección de los ministros del Poder Judicial radica en las autoridades que nosotros hemos elegido y que tienen distintas regulaciones, mecanismos mixtos de nominación de otras autoridades. Las decisiones, entonces, en muchos casos las adoptan estos mismos representantes con reglas de mayoría, a veces existen otro tipo de quórum, y con respeto uno busca siempre a los derechos de la minoría, y eso es algo que se ha ido instalando cada vez con más fuerza, y el reconocimiento a las distintas personas, opciones, etc. ¿Cuál es el itinerario de este proceso constituyente que comenzó el 15 de noviembre? El 15 de noviembre se aprueba un acuerdo por la paz social, se establece que se va a someter a decisión una nueva constitución y se reforma finalmente la constitución en su capítulo 15º, estableciendo las condiciones básicas, la convención, qué tipo de convenciones, qué plazos, qué inhabilidades, cuáles son los límites que vamos a ver que esta convención tiene, que si bien son pilares estructurales amplios, hablan también de una voluntad que nace de ese acuerdo de noviembre. Y finalmente se realiza la convocatoria al plebiscito nacional el 29 de marzo. Ustedes saben que ahí tuvo que hacerse una segunda modificación a la Constitución porque se establecía que el plebiscito era durante abril, pero atendido la pandemia se tomó el acuerdo y la decisión de postergar este plebiscito para el 25 de octubre. Y eso significó dictar la ley 21.221, la original es la 21.200, donde se establece eso y un par de temas más como por ejemplo la paridad con las mujeres. Tenemos este plebiscito el 25 de octubre, dentro de un par de semanas vamos a conocer más adelante cómo son las papeletas que vamos a ver, cuáles son las opciones que están definidas, y desde junio del próximo año, en la eventualidad que gane el apruebo, comienza el funcionamiento de la convención, luego de que el 11 de abril sería la elección de los constituyentes. Es importante aclarar que ya en la elección, en el plebiscito del 25 de octubre, a las dos preguntas, se va a definir o va a quedar definido el tipo de convención, la convención constitucional o la convención mixta. Entonces, eso va a determinar también la elección del 11 de abril del 2021, si tendrán que ser 155 los miembros de la comisión,
o si son 172, donde son 86 y 86, compuesto por ciudadanos y parlamentarios. Y luego hay un plebiscito de salida, como se dice, donde en definitiva al texto acordado se le va a decir nuevamente si se aprueba o no se aprueba. Así que estos son los hitos macro de este itinerario de proceso constituyente. Y es importante entender, y algo hemos ido conversando, acerca de la relación entre la Constitución y en general los problemas sociales, la vida diaria de la persona. En definitiva, la Constitución es la norma jurídica superior, pero las políticas públicas tienen mucho de gestión, pero por supuesto que como hablábamos de que el poder político y la autoridad está limitado por lo que establecen las normativas, es importante tener en consideración el contenido de las leyes para que nosotros podamos decir, bueno, nosotros queremos cambiar esto, queremos mejorar. Tal vez no tenemos que mirar la Constitución en todas las materias, sino que es un tema de rango legal. También la ley de presupuesto anual cumple un rol muy importante, porque ahí se define los gastos que tienen prioridades, como bien dice acá la lámina, y dónde se va, en definitiva, a decir, bueno, en este programa que constituye una política pública se va a destinar tales recursos o tales no. También están los instrumentos de decretos y reglamentos que contemplan las leyes. Muchas leyes dejan algunas materias que pueden ser objetos de los reglamentos, dicen lo que será resuelto o lo que será definido en su tramitación en un reglamento. El funcionamiento del Estado también cumple un rol muy importante en cuanto a su eficiencia. Hay hoy día un tema puesto sobre la mesa muy importante, que es la modernización del Estado. Entonces, la manera en que funciona el Estado, con todo lo que hemos hablado, las herramientas, también va a definir muchas veces cuál es la relación entre nuestras normas y, en definitiva, los problemas reales de las personas. Yo tengo que avanzar a un Estado moderno, un Estado eficiente. Son muchas las normas que no han ido de la mano de los avances o de diferentes tecnologías o manera de funcionar, que también pudieran ser un gran aporte al minuto de querer resolver, por ejemplo, problemas de las personas. Los organismos fiscalizadores. Nuevamente aquí es muy importante porque la autoridad, al ejercer un poder legítimo, porque ha sido derivado de esta soberanía popular manifestada a través de las elecciones, tienen controles, tienen fiscalización, también organismos fiscalizadores de ciertas actividades privadas, por ejemplo, prestaciones de servicios públicos, la Contraloría como un órgano autónomo constitucional que controla el gasto, que controla que los actos administrativos sean legales, cumple un rol donde de nuevo se le da importancia a estos límites. Y queremos limitar por limitar, queremos controlar porque en realidad nos encanta estar preguntando y diciendo cosas. El verdadero origen y objetivo es finalmente resguardar, prevenir que los derechos de las personas no sean vulnerados, no sean amenazados y que tampoco se utilice de mala manera o haya un exceso en el uso del poder que una institución tiene entregada por la ley. O sea, yo tengo que tener competencia, como se dice. A mí la ley me entrega competencia para hacer algo. Y eso ocurre en los distintos poderes del Estado, en muchos servicios públicos, en órganos constitucionalmente autónomos. Y finalmente las mismas políticas. Las políticas que sea cual sea el gobierno de turno establece muchas veces en un programa, un programa que también va de la mano en su elección de la soberanía popular que hablábamos a través del ejercicio del voto. Entonces todo esto va alrededor de la Constitución, porque la Constitución me marca los principios, me marca los límites, me marca en definitiva si una ley es inconstitucional, si yo lo puedo hacer o no, los derechos, las definiciones principales, pero existen muchos elementos además que inciden
en cómo nosotros podemos hacernos cargo, sea autoridad, sea sociedad civil, seamos nosotros como personas, de la realidad de un país y de los problemas. La Constitución, entonces, es el marco donde caben distintas opciones, están los límites de otras normas jurídicas. La Constitución va limitando qué es lo que puede regular o no una norma jurídica. Y en definitiva, no es una causa ni una solución en sí mismo, pero por supuesto que tiene incidencia en todas estas derivaciones que estamos conversando. ¿Cuál es la política pública? ¿Cuál es el sistema de gobierno? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son, en definitiva, las regulaciones de ciertas materias? Por supuesto que tienen incidencia, pero en conjunto con muchos más factores. ¿Y qué es esto del quórum de los 2/3? Muchas veces dicen, no, mira, es que es quórum calificado, es quórum simple, y cuesta entenderlo o imaginárselo de manera muy simple. La regla general es el 50% más 1, que es la mayoría simple, ¿cierto? Pero hay un quórum más alto cuando se piensa que la adopción de ciertas normas o acuerdos requiere de más voluntades, por la misma importancia. Yo tengo que lograr, a través de canales válidos, como es el diálogo en un primer lugar, el que lleguemos a un consenso transparente, a que estemos muchas veces apoyados por organismos técnicos en este caso, o si nosotros, bueno, estamos en un conflicto, estemos apoyados por expertos, en definitiva, que nos apoyan al diálogo. Ese es uno de los fundamentos de que el quórum sea de 2/3 y no sea de mayoría simple. El nivel de acuerdo que se requiere en este caso. Si eventualmente hay elección de constituyente, hay una convención, una nueva constitución, lo que se busca es que desde el reglamento que va a establecer el sistema, cómo va a operar esa convención, sea de 2/3. ¿Y por qué nuevamente? Porque se quiere que haya un alto acuerdo en las definiciones que se vayan tomando, en la manera en que se defina que se va a trabajar en comisiones, en pleno una convención. La reforma constitucional establece una secretaría técnica, establece la asesoría de un equipo técnico, pero son muchos los temas que tendrían que eventualmente resolverse, y eso se quiere que se resuelva con un acuerdo importante. Y esto porque volvemos a que esto es un pacto político donde se quiere que haya una cabida amplia y en definitiva el llegar a consenso. Y sería muy fácil tal vez que nos pusiéramos 2 de acuerdo o 3 o 4 porque con eso basta para que lo aprobemos. Por eso la importancia de legitimar finalmente los acuerdos que tienen un impacto muy grande en todos. Y una constitución, la verdad es que de todo lo que hemos visto, tiene un impacto enorme en un país, en una sociedad, es un pacto social y se quiere que finalmente esté acordada con la mayoría de voluntades posibles. Vamos a que esto de la hoja en blanco, no sé si a ustedes les ha pasado que se habla de la hoja en blanco y uno dice, ¿qué es esto de la hoja en blanco, de nota en blanco? Es finalmente una caricatura de hablar de la hoja en blanco. Y en definitiva, ¿por qué se ha hablado así? Es porque se quiere transmitir que de ganar el apruebo y de tener que trabajar una nueva constitución, es como eso dice, una nueva constitución. No es una reforma a la constitución y ahí tiene algunos derivados importantes. Esto no es una reforma, finalmente yo necesito de los 2/3 cada vez que quiera contemplar un principio o una norma en la nueva constitución, y si no hubiera acuerdo en esa materia, no pudiera quedar en la nueva constitución y tendría que ser objeto de ley. Pero por el contrario, si esto fuera una reforma a la constitución y no se alcanzara ese quórum, esos 2/3, la norma quedaría y no sería reformada. No sé si se entiende.
Y los límites, estos límites están establecidos en la misma reforma a la Constitución. Hoy día están aquí en el capítulo 15, donde se habla de los límites que se establecieron en este gran acuerdo, ¿cierto? Y el primer límite es que Chile es un sistema republicano. De hecho, Chile como una unidad territorial está desde la Constitución del 33. Chile es un sistema republicano, no puede la nueva Constitución, aunque hayan 2/3, establecer que es un sistema monárquico, por ejemplo. Respetar el régimen democrático. ¿Y en qué se traduce? Porque uno puede decir, no, mira, el límite es un régimen democrático. Bueno, ¿y qué es eso? Eso es tener elecciones periódicas, alternancias en el poder, votos igualitarios, todo lo que se traduce en un régimen democrático, porque la decisión y la soberanía radica en los ciudadanos que tienen su derecho a voto, y que de otra manera, si no hay una consulta, si no hay un ejercicio de este derecho de votación para distintas definiciones, como por ejemplo las autoridades, máximas autoridades, no estaríamos frente a un régimen democrático. Y ese fue un límite que se estableció en la reforma constitucional. Las sentencias definitivas de los tribunales. La sentencia definitiva de un tribunal produce cosa juzgada, está ejecutoriada, no puede alterarse, y eso tiene que respetarse. Una nueva constitución no pudiera decir, no, mira, las sentencias condenatorias que están dictadas ahora dejan de tener efecto. O la sentencia que definió que el derecho era tuyo o que era tuyo y que está ejecutoriada, no, mira, ahora las vamos a borrar. La certeza jurídica que se entrega en el ejercicio y en la administración de la justicia también es un pilar de la democracia. El acceso a la justicia es muy importante. Sentir que uno encuentra justicia en su día, al final, entrega dignidad. Entonces vamos haciendo aquí cosas que tienen relación una con otra, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo digo, no, mira, es un régimen democrático, pero las sentencias definitivas de los tribunales, pasados 3 años, se pueden revisar de nuevo? Entonces, yo no estoy entregando certeza, yo no estoy asegurando la efectividad de las resoluciones de tribunales que tienen sus competencias, desde la Constitución que establece desde el artículo 73 el Poder Judicial, hasta las leyes y los reglamentos, autoacordados, etcétera, que establecen cómo funcionan y de qué manera finalmente yo sé que una definición de un tribunal del país ejerce un efecto. Y eso también pasó a ser un límite. Y los tratados internacionales ratificados por Chile que estén vigentes. Yo, si un tratado ya está reconocido por Chile, hoy día no puedo estar escribiendo otra cosa o hacia el otro lado, en definitiva, porque se estableció en la reforma constitucional que esto también era un límite. ¿Cuáles van a ser las cédulas el 25 de octubre? La cédula número 1 señala: ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Esa es la cédula número 1. Y el proceso constituyente comienza con esta pregunta, porque finalmente son quienes votamos, quienes van a decidir si se quiere o no se quiere. Ahí radica esta soberanía. La decisión mayoritaria, ¿se requiere un quórum especial? No. ¿Se requiere que un número determinado de personas vaya y vote? Tampoco. Lo importante, de nuevo, es ser activos como ciudadanos, respetar la opción del otro, pero ejercer el derecho a voto. Esa es la invitación desde el ámbito académico y, de nuevo, desde uno de los objetivos de este foro constitucional de la Universidad Católica, es que las personas vayan y ejerzan sus votos, porque en definitiva se va a legitimar el sistema adoptado, la decisión que sea la que tenga la mayoría, si nosotros vamos y somos partícipes, somos actores y no solo somos espectadores, ¿cierto? Y respecto a esta primera pregunta de si se aprueba o se rechaza, la universidad preparó una lámina con 3
fundamentos que son los que más se han repetido tanto para una como para otra opción. ¿Cuáles son las razones que se han establecido a favor de una nueva constitución y quiénes sostienen el apruebo? El origen autoritario de la constitución, se dice, mira, se redactó entre un grupo de personas, la verdad es que a mí eso no me legitima, es una constitución que por lo tanto me divide, o creo que hay un periodo que requiere un nuevo inicio y adaptarse a las cosas que han ido ocurriendo a lo largo de los años y eso de alguna manera reflejarse en la constitución. ¿Y cuáles han sido las razones en contra de quienes optan por la opción del rechazo? La constitución vigente es muy distinta de la original. Se dice que la reforma del 2005 cambió una cantidad importante, no solo de artículos, no es algo numérico, sino que también en el fondo. Dice que es mejor opción reformar, pero no dar un quiebre y empezar todo de nuevo, y el desconocimiento y expectativa. Los fundamentos del rechazo en alguna manera dicen, mira, yo pienso que no porque se escriba algo distinto se van a solucionar muchos de esos problemas de los que hablamos, que hay distintos factores. Esto es una manera muy resumida que la universidad quiso plasmar de lo que de la discusión pública salió como fundamentos mayoritarios para una o para otra opción. ¿Cuál es la segunda cédula? ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Y aquí viene una de las preguntas que han surgido en estos foros con bastante, muchas veces en definitiva, que dicen, ah no, pero si yo voto rechazo y contesto esto, se va a entender que acepto o que apruebo. O si yo no voto la primera cédula, porque la verdad es que no lo tengo claro, pero sí tengo clara la segunda pregunta, ¿se va a entender que estoy aceptando? Cada cédula tiene su respuesta individual y no incide una respuesta en la otra. Eso es bien importante dejarlo claro. ¿Y en qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Hay dos opciones. La primera opción es una convención mixta constitucional, donde se integra por partes iguales entre miembros elegidos popularmente. Esto son 172, o sea, son 86, y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. En definitiva, ahí es el pleno del Congreso que entre diputados y senadores hace, en definitiva, hay que definir los 86 parlamentarios o parlamentarias según la normativa que establece la reforma a la Constitución. ¿Y cuál es la segunda opción como órgano o la otra opción? La verdad es que no tienen número. ¿Cuál es la otra opción? Es una convención constitucional que estaría integrada exclusivamente por miembros elegidos de manera popular. El 100%, y en este caso el número son 155 integrantes, serían elegidos por el voto de quienes ejerzan esta soberanía en el sufragio. ¿Cuál es el modelo que se pensó y que está contemplado en la reforma? Es hacer un símil por distritos como elección de diputados, finalmente. No sé quiénes han seguido últimamente las noticias, pero ahí ha habido un movimiento importante para incluir independientes, lo que en su primer minuto no se contempló, y hoy día ya está eso, y es importante lo que se ha señalado de alguna manera, asegurar una cancha más o menos pareja si eventualmente es la convención constitucional y es el 100% elegido. 172 representantes, como yo les comentaba, en el caso de la convención mixta, 86 electos popularmente y 86 parlamentarios en ejercicio que elige el Congreso Pleno. Y la convención constitucional, 155 y todos electos popularmente con el exclusivo propósito de elaborar una nueva constitución. Aquí también, como en todos, han habido fundamentos para ambas opciones. Muchos dicen, bueno, pero si ya los parlamentarios tienen una técnica y saben legislar, pudiera hacer esto de una manera más, no es más fácil la palabra, pero pudiera haber un conocimiento ya técnico. Y por otra parte hay gente que dice, no, mira, nosotros queremos 155 representantes independientes en la profesión, oficio, condición, y que instalen un nuevo diálogo y que se asesoren con expertos y por supuesto que
pueden haber autoridades, pueden haber parlamentarios, pero tienen la inhabilidad que al inscribir la candidatura tienen que renunciar al cargo. Eso no pasa con la comisión mixta, donde los parlamentarios solo suspenden su ejercicio, ya sea como diputados o senadores. La ventaja que se establecen, como lo venimos conversando, de la convención mixta, se dice, mira, fortalece la institucionalidad porque ya hay personas que en definitiva fueron elegidas, representan y van a constituir el 50%, lo que haría que favorezcan los acuerdos porque son personas que en definitiva están tramitando proyectos de manera permanente y reduce probabilidades de conflicto entre lo que establezca la convención en su reglamento o en general pueden aparecer otras materias y el Congreso Nacional. Pero como comentábamos, quienes sostienen las ventajas de la Convención Constitucional sin los parlamentarios, dice que esto permitiría superar los bajos niveles de confianza que hay en las instituciones políticas hoy día, que sería una elección sustentada en propuestas constitucionales concretas, más que en bases de idealismos políticos e ideología, y que no distraería a los parlamentarios de sus labores habituales. Porque finalmente tendrían que 86 parlamentarios ver suspendido su ejercicio como congresistas finalmente y ahí establecer el Congreso una modalidad que sea acorde al número de parlamentarios que quedarían en ejercicio. El cambio constitucional se establece que para que respete la democracia, que es uno también de los límites que conversamos que se había acordado en esta reforma, es que se respete la institucionalidad y todas las reglas que se acordaron en la reforma. Ese sería un cambio constitucional en el evento que se apruebe la opción del apruebo, que tenga mayoría. Participación ciudadana libre e informada. Qué importante es que si este proceso, con este itinerario que estamos hoy día revisando, llega finalmente a tener una mayoría en el apruebo, a tener que ese mismo día se define cuál es el órgano, el 11 de abril son las elecciones de quienes van a constituir, quienes van a integrar esta convención, ya sea mixta o constitucional. Qué importante es que haya una participación amplia y una participación informada. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, desde ya, pero también en la manera en cómo la misma convención, según lo establece la reforma constitucional, va a regular su funcionamiento a través de un reglamento que tiene que ser aprobado por 2/3. Entonces se dice, bueno, mira, se espera que hayan distintas instancias para recibir técnicos, más allá de que contempla un equipo técnico de asesoría en materia constitucional y una secretaría técnica. También contempla la elección de un presidente y un vicepresidente al minuto que se instale la convención, pero es muy importante, de alguna manera, en la regulación del funcionamiento de la convención, incorporar a la ciudadanía en presentaciones, en escuchar sociedad civil, en escuchar academia, etcétera, en recibir informes. Ahí tendrá que verse en el reglamento que eventualmente se apruebe funcionamiento. Y mantener el normal y legítimo funcionamiento de las instituciones mientras la convención desarrolla su tarea. O sea, en el evento de que sigamos este proceso adelante y la convención no contemple una figura existente hoy día, bueno, nada va a cambiar sino hasta el plebiscito de salida y tendremos que ver cómo son los artículos transitorios que muchas veces buscan adecuar cambios de manera que no se afecten derechos, que no se afecten normales funcionamientos, como dicen acá, ni legítimo funcionamiento. Entonces, entender que el trabajo de la convención, sea cual sea, dentro de este proceso que tiene que autodictarse de alguna manera en su reglamento por 2/3, tiene todo un itinerario que termina con un plebiscito de salida que se llama donde se aprueba o no se aprueba finalmente el texto propuesto y acordado por la convención y existen unos plazos para su publicación, etc. Entonces, tener eso bien claro. Todo funciona como está mientras esté vigente
la Constitución actual y no se haya terminado este proceso. Si en definitiva esa es la opción de seguir adelante. Eso es un poco lo que nosotros queríamos transmitir hoy día. Yo no sé, a mí me gustaría saber si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios. Nos quedan unos 15 minutos porque la idea era que no nos pasáramos una hora, pero yo no sé ahí, Caro, si tenemos preguntas. Maca, tenemos una pregunta aquí en línea que dice, ¿cómo opera el plebiscito de salida? ¿Se aprueban capítulos o como un todo? ¿Y qué pasa si no se llega a la mayoría? El plebiscito de salida se aprueba la Constitución como un todo. La Constitución, en definitiva, el reglamento de la Convención tendrá que ver cómo funciona, si en aprobaciones especiales y generales, si es que los 2/3, en definitiva, siempre tienen que operar dentro de la construcción de esta Constitución, pero finalmente tiene que aprobarse en este plebiscito de salida en su conjunto. Y si no ocurre eso, queda vigente la Constitución actual, y para volver a este ejercicio tendría que nuevamente reformarse la Constitución para contemplar un nuevo proceso. En el fondo, no es como, bueno, entonces juntémonos de nuevo. ¿Se aprobó o no se aprobó? Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los plazos para redactar una nueva Constitución en caso de que se apruebe? Súper buena pregunta. Solo déjenme mirar una cosa, que tengo una duda. Yo no me quiero equivocar por respeto a ustedes. Perfecto. Los plazos. La elección de los constituyentes, bueno, tenemos el plebiscito el 25 de octubre, en la eventualidad de ganar el apruebo tenemos la elección de los constituyentes el 11 de abril, y se entiende luego de la dictación de un decreto del presidente, son 30 días, eso ya es un poco más específico. El 1 de junio debiera instalarse esta convención, instalarse dentro del Congreso Nacional, trabajaría ahí con los equipos que establece la misma reforma que va a asesorarlo. Tiene que elegir un presidente, un vicepresidente o vicepresidenta, acordar el reglamento de funcionamiento, y tiene 9 meses. Y puede pedirse una extensión de 3 meses, ya sea por un cuarto de los constituyentes o a pedido del presidente. ¿Qué pasa si pasa los 9 meses? Se solicita, de acuerdo a lo que establece la Constitución, esta ampliación, y no se termina el texto, no hay texto y no hay plebiscito. En definitiva, ese es un tiempo que tiene que respetarse y que condiciona este proceso constituyente. Perfecto. En caso de convención mixta, ¿los 86 ciudadanos también se eligen siguiendo la fórmula de distritos? Sí, está establecido así. No hay listas nacionales, en definitiva, porque hubo harta duda, porque uno decía, bueno, pero esto tiene como una lógica distinta a la distrital, a los diputados, pero había que crear un sistema nuevo, complejo, y tal vez los tiempos no dieron. Eso fue un poco lo que nosotros hemos visto, pero efectivamente. Y ahí importante esto que se estableció en la reforma de este año, que también cambió la fecha de este plebiscito, y que es la obligación de presentar candidatos en igual proporción, hombres y mujeres. Y bueno, hay algunos distritos que son impares, entonces habrá que ver cómo ir haciendo eso, y si en definitiva el mecanismo también para luego lograr esta paridad. O sea, pudiera ser que alguien que tuviera menos votación, pero para efectos de completar estas cuotas, que fuera. Y lo que sí es importante es que en ese reemplazo se respeta que sea de la misma lista. ¿Cuántos votos debe tener cada miembro postulante a la Asamblea Constituyente para ser electo? ¿Qué ocurre si no se reúnen los votos mínimos exigidos? No, es que no hay números mínimos exigidos. En definitiva, esto es por mayoría simple.
Hoy día, si bien van por lista, proporcionalmente luego son los más votados dentro de la lista, pero es mayoría simple, no hay un número mínimo de votos requeridos. Eso va a tener que verse con una votación en una mirada amplia y sacar las proporciones. Perfecto. Y cuando dices presentar candidatos, ¿quién los presenta? ¿Quién arma las listas? Bueno, eso es lo que se estuvo discutiendo las últimas semanas, porque se hizo una presentación ahí en el Congreso respecto a la posibilidad de que fueran independientes, ¿cierto? Eso no estaba contemplado en su inicio, sino solo que las llevaran listas de partidos políticos. Para ir en listas de partidos políticos no tienes que necesariamente estar inscrito en un partido político. Nosotros hemos visto en múltiples elecciones una persona determinada con tendencia o que va apoyado por tal partido. Los independientes que vayan en listas de independientes van a tener que de alguna manera organizarse, encontrarse. Me imagino que tendrá que haber una conexión importante entre la sociedad civil y los partidos políticos, ya que es importante que en la eventualidad de que este proceso constituyente siga adelante, la mirada de quienes van a ser parte de este organismo sea una mirada multidisciplinaria, ya está asegurado que hayan distintos géneros, pero ahí a la pregunta concreta es eso, o sea, las listas de los partidos, podrán haber pactos en eso, bueno, estos últimos días lo hemos visto bastante respecto a las primarias municipales y de elecciones regionales, pero es eso al final, o sea, si nosotros queremos ir en una lista independiente, lo que se está discutiendo ahora es porque si yo soy independiente y no voy dentro de una lista de un partido político, tengo que reunir una cierta cantidad de firmas. Y la discusión que está ahí, y entiendo que está en su última etapa, es que si yo puedo como independiente presentar las firmas de quienes las firmas que yo recolecte en definitiva de manera electrónica, por la dificultad que es hoy ir a las notarías. Entonces tampoco se quiere hacer barreras de entradas a los independientes, pero estamos en ese punto en definitiva. Para ser independiente y querer ir y no ir en una lista de un partido como independiente apoyado en algo, yo voy a tener que tener un número de firmas que apoyen y eso va en relación a la última votación por el distrito en que me estoy presentando. Clarísimo. Y como última pregunta, ¿habrá un periodo de campaña o promoción? Bueno, yo me imagino que como todo la experiencia un poco, que el día 26 esto comenzará dependiendo del resultado. O sea, hoy día nosotros estamos dando una información desde la mirada académica, desde lo que contempla la reforma, los acuerdos, las distintas miradas de las opciones, pero me parece lógico pensar que esto, porque en definitiva el 25 de octubre, 26 o 20 de madrugada tendremos un resultado y ese resultado va a gatillar o no el seguir el proceso hacia adelante. Y si el proceso sigue hacia adelante, me imagino que pocas horas después muchos comenzarán campaña. Así que eso lo imagino como por lógica. Quedaron varias preguntas, yo no sé cómo estamos de tiempo, si quieres hacemos la última y el Nos resto quedan 4 minutos, yo un poco porque me pongo media latera y para respetar a los que tenían en consideración un tiempo. Vamos con la última entonces, y en caso de convención mixta, ¿los parlamentarios también deben ser mitad hombre y mitad mujeres? El total tiene que ser mitad hombre y mitad mujeres, eso no hay distinción. Entonces, en definitiva, tiene que ser la misma proporción. Ahora, tengo la duda, yo no quiero contestar algo que no sepa, pero estoy un poco perdida en la proporción que hay hoy día en el Congreso, pero el espíritu y la lógica es que esté esta paridad. Entonces, sin importar el tipo de convención, tiene que existir. Perfecto, Maca. Te pasaste muy, muy clara la presentación. Ahora, nada, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y agradecerle a todos quienes participaron en esta charla.
No, gracias a ustedes y ojalá podamos seguir informando porque es una buena oportunidad desde la academia aportar a que la soberanía popular sea ejercida. Así que, y de manera informada. Así que muchas gracias a todos y a todas. Perfecto. Recuerden participar de los otros talleres, visitar en www.ccs.cl y revisar el calendario de eventos, tal como les comentó la Maca, ahí estamos constantemente informándoles de distintas temáticas. Así que muchas gracias a todos.